para que este cambio se logre, pues necesitamos tiempo y que no haya injuria. Si en alguna etapa del desarrollo del cerebro hay alguna injuria, ese desarrollo se va a alterar. La neurulación se empieza muy temprano, a la tercera semana del embarazo, y el cierre neuroporo anterior y posterior ya se termina al día 26. Por lo tanto, la suplementación con ácido fólico debe iniciarse mucho antes, ya que es uno de los factores de riesgo para los problemas del déficit neural. El proceso es un proceso discontinuo porque ven ahí los cierres, el cierre 1 y el cierre 3, y de acuerdo a la alteración de alguno de esos cierres del neuroporo va a poder generar problemas como encefalias, encefalosoles o con araquisquillos de la espina lumbar. La etiología de la patología del tumor neural es sindrómica y no sindrómica. En el caso sindrómica está asociada también a trisomías, como la 13, la 18, pero es muy frecuente con monosomías X o T16. En el caso de la sindrómica tenemos factores tanto ambientales como genéticos. Los factores ambientales, déficit nutricional, estamos hablando del folato, aumenta el riesgo en 10 veces. La diabetes mellitus es un factor de riesgo, la obesidad, el riesgo aumenta en 1.5 a 10. La hipertermia, por ejemplo, el sauna, la fiebre, por eso que las infecciones en las gestantes muy tempranas existe el riesgo, y la contaminación y los agentes químicos. En cuanto a factores genéticos, existen más de 400 genes que están relacionados con la neurulación, y se considera que este gen, el C677, es un gen que se encarga de la formación de la metiltetrahidrofolato reductasa. Entonces, todas estas teorías apoyan la alteración del nivel de déficit neural. Pero para hablar también de esto tenemos que conocer que hay que evaluar el cerebro para poder referir a tiempo. Entonces, como no teníamos ese tema de neurosoma en las charlas que hemos distribuido, pensamos agregar acá unas pequeñas diapositivas para que ustedes puedan ver cómo se evalúa. En primer lugar tenemos los planos axiales, y tenemos 3 planos axiales básicos, que son el transventricular, transtalámico y transcerebelar. Con estos planos nosotros hacemos screening, y lo que hacemos acá es confirmar la normalidad del desarrollo cerebral. Los puntos que evaluamos son todos estos. Generalmente la simetría del cerebro, tenemos que evaluar ambos ventrículos, no solamente nos quedamos con evaluar un ventrículo, sino tenemos que evaluar los dos, que los dos estén simétricos, porque podrían también haber, si nosotros enseñamos el lado sano, no vamos a ver la normal, así que siempre hay que enseñar los dos lados. Este es el plano transventricular, donde nosotros podemos ver la línea media, el septum pelúcido, el diámetro transventricular, la cesura parieto-occipital, que es el punto de corte para tomar la medida. Este es un bebé en movimiento, donde ustedes pueden ver el plano transventricular en un feto de 22 semanas. Según el SWOP, la medida correcta va a ser esta, interno, y va a partir de la cesura parieto-occipital. No se toma externo o externo-interno, no. Tiene que ser en interno y al lado de la cesura parieto-occipital. Ven acá la cesura, esta es la cesura parieto-occipital como triángulo invertido, y en el ápice de la cesura se toma la medida. El plano transtalámico, que es el plano donde nosotros medimos el diámetro biparietal para el peso fetal. El plano en movimiento para evaluar el plano transtalámico. Si ambos tienen que ver, tenemos que tener el cabo del septum pelúceo siempre, esta imagen. El plano transcerebeloso, que es un plano posterior, donde vamos a ver el desarrollo del cerebelo, las esternumana. Los tálamos también, ese es un movimiento también en un feto de 20 semanas. Entonces, si nosotros hacemos esos planos, estamos haciendo la evaluación básica del sistema nervioso central, y con esto podemos identificar en promedio más del 80% de la patología neurológica que está en esta descripción. Pero la principal causa de todas, ¿cuál es? Defecto del tubo neural. Estos son cortes más avanzados, o cuando nosotros tenemos una neurosoma, estos 3 cortes los vemos alterados, hay que pedirles neurosoma avanzada. La neurosoma avanzada incluye planos frontales y planos sagitales. Y el objetivo de este examen y esta evaluación es confirmar la normalidad, y aparte, una vez detectada una patología, dar la consejería a los padres. Un corte sagital normal, vemos acá línea media, estamos viendo acá el cuerpo calloso, estamos viendo acá la fosa posterior, el vértice cerebeloso, las cisuras
un desarrollo normal, ¿no? Este es un plano frontal donde estamos viendo el polígono de Willis, línea media, los cuernos anteriores de los ventrículos. Y aparte de eso, nos estamos con cabeza nada más, tenemos que hablar la médula espinal para ver espina bífida. Sabemos que la médula espinal tiene 4 partes, la parte cervical, la parte dorsal, lumbar y sacra. Tenemos que evaluar no solamente cortes longitudinales, sino también transversales. En este caso ahí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, es una imagen coronal de la columna donde estamos viendo las vértebras dorsales, vértebras lumbares y vértebras cervicales. Acá hay un punto de corte, el L2, el polo renal, y en la parte baja donde termina la columna que se relaciona con los huesos de la pelvis. En esta altura L5 llegaría para poder contabilizar cuando vamos a hacer la ecografía. La médula espinal tiene tanto sustancia blanca como gris. Y en una evaluación ecográfica, ¿qué evaluamos? Esta es una imagen gráfica y acá estamos viendo una imagen ecográfica. Lo que evaluamos en la imagen, lo que vamos a observar son las láminas vertebral, porque el pedículo que saca el pedículo que está acá, el proceso espinoso, eso no se observa por ecografía porque está en desarrollo. Lo que hablamos es la lámina y el cuerpo vertebral y la lámina transversa. Hay que también tener en cuenta que los huesos de la columna son diferentes, no es igual de las diferentes áreas. Este es un corte sagital donde vemos la columna vertebral, lo que tiene que haber correlación entre el cuerpo y la lámina, no tiene que haber similitudes, porque si no hay similitudes podremos estar frente a alguna patología de la columna, cifosis, lordosis. Diferentes planos de la columna donde se pueden ver cervical, dorsal, lumbar y sacra. Y también aquí hablamos en la columna el cono medular. El cono medular es importante hablar para descartar las espinas bífidas ocultas. Acá se observa como la médula espinal ancla en el canal anterior, lo cual es correcto. Si no encontramos eso, es algo normal. Y esta es la parte del filum terminale. Pero el cono medular va a cambiar de posición, no es en una posición en todo el desarrollo. En la semana 3 a 18 lo vamos a ubicar a nivel de L4, 18 a 24 entre L2 y L3, y cuando está terminado ya el bebé está entre L1 y L2. Con estos conocimientos ya sabemos cómo volar un cerebro, una columna, vamos a hablar sobre espina bífida. La espina bífida, incidencias de 3.4 por cada 10.000 nacidos vivos en Estados Unidos. En el Perú no hay unas estadísticas, tenemos la estadística de Lima, pero de todo el Perú en general no hay. La tasa de mortalidad es aproximada a 10%, tiene morbilidad porque genera parálisis motora, disfunción intestinal, disfunción vesical y problemas sexuales. La columna, la lesión a nivel de la médula es irreversible y la severidad está relacionada con la lesión. A mayor nivel de lesión, mayor severidad. Menor nivel de lesión, menos severidad, menos limitancia. Este es un cuadro de plot donde lo que hace acá es ver cómo está distribuido en América los pacientes o los niños con defecto tuberoso. Si vemos acá Lima, todo lo morado significa que no hay datos. Y en la zona de rojo es una zona donde hay mayor incidencia. En la zona verde donde no hay casos o son muy bajos los casos. En el caso de América generalmente se considera que es porque deciden terminar los embarazos, no los continúan, ¿no? Y en el Perú aparecemos como verde, con una incidencia de 0.9 más 8.9, pero solamente están hablando de Lima, no hablan de todo el Perú. Nos faltan los datos. Existen signos ecográficos del primer trimestre para diagnosticar problemas a nivel espinal y aquí lo que se evalúa es la fosa posterior del cerebrito, donde vamos a ver el cuarto ventrículo, ¿no? Y estos son todos los signos que se pueden evaluar, luego. La espina bífida, entonces vamos a hablar de espina bífida. La espina bífida podemos tener dos tipos en el caso de la abierta, porque ustedes seguramente habrán escuchado otras terminologías. Hablamos del mielomeningocele y la mielosquisis. La mielomeningocele, su diferencia es que tiene la bolsa, la membrana quística que está ahí, contiene raíces nerviosas. Esa es la diferencia del mielocele, por ejemplo, que es solamente una bolsa quística, pero no hay raíces nerviosas.
Esta es una imagen ecográfica donde estamos viendo un corte transversal y este es un corte longitudinal donde estamos viendo una bolsa quística con unas imágenes hipercogénicas que van de un lado a otro. Esas son las raíces nerviosas. Entonces es un mielomeningocele. Este de acá es una mielosquisis donde no estamos encontrando la bolsa, solamente el tejido neural está expuesto. Y para evaluar esta patología tenemos signos importantes o los signos generales. Existen muchos signos, pero vamos a hablar de los dos signos principales para sospechar de espina bífida. Tenemos dos signos, el signo del limón y el signo de la banana. El signo específico del problema tumor es el signo de la banana, ya que todos los pacientes con espina bífida abierta van a tener este signo. Pero en el caso del signo limón existe un 1% que se va a presentar en fetos normales, por lo tanto no es especificado de espina bífida abierta. Este signo lo podemos ver desde la semana 14, de la semana 16 a 24 lo vamos a observar en un 100%, pero más de 24 semanas este signo va a disminuir, solamente lo vamos a observar en un 30-50%. Entonces esta es una imagen en movimiento donde vemos una imagen de un diámetro un corte transventricular, estamos viendo acá ventrículo anterior, ventrículo posterior, línea media, y acá hay un aplanamiento de los huesos frontales que parecen como la imagen del limón, ¿no? Y acá hay dilatación tanto del ventrículo anterior, posterior y del tercer ventrículo. Esta es una imagen en movimiento donde estamos viendo dilataciones de los ventrículos. Es tanta la dilatación que prácticamente todo está, el anterior y posterior se ha unido, ¿no? Acá están los plexos coroideos y acá es para observar el signo, la imagen posterior, acá es el signo de la banana. Entonces, para evaluar la médula espinal tenemos diferentes niveles de lesión y con niveles hablamos de que sea mayor nivel de lesión, mayor daño. Porque, por ejemplo, si la lesión es a nivel del L1 va a haber problemas para la deambulación. Si está a nivel de L2 la lesión, es similar al defecto a nivel de L1. Entonces, vamos a evaluar, esta evaluación se puede realizar, por ejemplo, en esta imagen motora, ¿no? Si ustedes ven ahí que hace el bebé, está flexionando la rodilla. Entonces, porque en este bebé con espina bífida, su lesión está a nivel de L4. Igual en esta imagen, el bebé que está haciendo flexionando el tobillo, hay una flexión dorsal. Esta lesión está en L5. Entonces, mientras más baja la lesión, más movimiento, y eso es bueno. Entonces, el diagnóstico, ¿se puede hacer diagnóstico prenatal de espina bífida? Pues la respuesta es que sí. Y la respuesta se puede hacer mediante ecografía del segundo trimestre. Tiene una sensibilidad especificidad de 95% frente a un 44% de la ecografía del primer trimestre. Entonces, en el segundo trimestre es más difícil que se nos pase una espina bífida. Estos son los signos craneales, signos espinales y signos distales para evaluar la espina bífida. Y existe un ensayo aleatorizado que es el estudio MOMS, a partir del cual se sacan los criterios de inclusión y exclusión a aquellos pacientes que van a entrar a una cirugía. Para entrar a este estudio, por ejemplo, el MOMS fue desarrollado durante la década se publicó su resultado en 2011, pero su estudio empezó en 2003 al 2000, estaba planificado terminar en el 2011, pero su estudio terminó antes, en 2009, porque se dieron cuenta de que los casos eran tan efectivos que no necesitaron continuar estudiando porque ya tenían definido que la terapia prenatal del mielomeningocele mejora la morbilidad en estos fetos. Entonces, los resultados de selección para mielomeningocele tiene que haber un defecto aislado, tenemos que hacer una ecografía fetal avanzada para descartar que el feto tenga problemas en otros órganos, un ecocardiograma fetal avanzado también para descartar patología cardíaca, neurosonografía fetal, tenemos que hacer un examen de cariotipo para descartar patología genética. La lesión tiene que ser más de S1 como formación de anoqueritipos y la semana de gestación tiene que ser de 9 a 26. Entonces, todos esos criterios son los criterios que usaron en MOMS, pero como ustedes verán, la medicina no es estática, la medicina es dinámica y ahorita esos criterios están cambiando. Así como la cirugía, la fetoscopía la hace antes, se hacía semana 26, ahora hay fetoscopía después de la semana 26, evaluando cada caso. Igual también acá, también se puede hacer terapia más allá de la semana 26, evaluando ciertos casos. También el límite que puso MOMS fue S1.
pero existen lesiones mucho más bajas que pueden causar Arnold Chiari y también van indicados para la cirugía fetal. Entonces, cada caso se puede ir de otra, digamos, puede cambiar. Este es un protocolo de medicina de mielomeningocele que también está basado en los protocolos de medicina fetal en México. Y bueno, para terminar, vamos a ver un caso clínico muy rápido. Este es un bebé que nos llegó el 13 de junio de 2023 a la semana 25. Estamos en el límite para la cirugía. El ponderado fetal, ustedes ven acá, era 876 gramos, en el percentil 50. Y si vemos acá el cráneo del bebé, mire, su diámetro perital estaba para semana 23 junto con el circunferencia cefálica para semana 23, mientras los demás valores para semana 26, lo cual se correlaciona con su edad gestacional. ¿Qué quiere decir? Que esos fetitos tienen cráneo más pequeño por la presión, ¿no? Porque están perdiendo líquido por la columna. El estudio del feto salió normal. ¿Qué evaluamos? Evaluamos cuello, la longitud cervical normal, líquido amniótico normal, la ubicación de la placenta anterior para ver cuál va a ser el abordaje. Evaluación neurológica, acá estamos viendo cuerpo calloso normal, ventrículos dilatados, la lesión a nivel de L3, una bolsa quística con raíces nerviosas, y la imagen quística. Y después de evaluar esto, ahí tiene imagen en movimiento, la función motora del bebé, está flexionando la pierna, imágenes de su columna, su ecocardiograma también se le hizo, estaba normal, la evaluación cardíaca normal, ecografía ecocardio-funcional, estaba normal, la carita fetal del bebé, una carita normal, no había dismorfia, tenía su resonancia magnética. La resonancia magnética, que también fue parte de la evaluación. El informe que le indicaron que tenía, ese informe ecográfico de la resonancia fue que es imágenes compatibles con mielomeningocele abiertos, o sea, Arnold Chiari tipo 2, según descripción, y se aprecia desplazamiento inferior del tronco encefálico y se evaluó como disminución disminución de la amplitud del agujero magno. Entonces, en otras palabras, un mielomeningocele con Arnold Chiari tipo 2. Con todo esto, concluimos que es un embarazo de 25 semanas por FUR validada, hay que corroborar bien la gestacional, una espina bífida abierta, nivel anatómico L4, S2 y nivel funcional L3. Malformación de Chiari tipo 2 con ventriculomegalia leve. El plan de este niño fue pasar a junta médica, pedirle el cariotipo para completar estudio y protocolo de mieloplastia porque acreditaba para esto, ¿no? Entonces, como este paciente ya acreditó, va a ir a una cirugía y eso lo va a explicar la doctora Paola.